Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional condicionó su cofinanciación de obras de infraestructura de Bogotá a que el metro sea subterráneo. La advertencia fue hecha por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien dijo que si no se aceptan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, el gobierno, también en la medida en que financia el 70% de los otros proyectos, haría que esos proyectos tengan que parar. La declaración se da un día después de que el presidente Petro calificara como una chambonada el metro elevado. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. CMI revela encuesta contratada al Centro Nacional de Consultoría sobre la opinión de los colombianos frente al sistema de salud actual en el país. Según el sondeo, la mayoría de los colombianos no están de acuerdo con la eliminación de la CPS, como lo plantea la reforma del gobierno. Para la mayoría de los consultados, el sistema solo debe tener algunos ajustes y no sufrir una reforma estructural. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las autoridades de Bogotá aseguraron que si hoy la capital no hubiera restringido la circulación de carros y motos, se habría declarado la alerta por contaminación. La jornada del Día Sin Carro y Sin Moto, que termina a las 9 de la noche, deja hasta el momento resultados positivos en reducción de contaminación y en movilidad sostenible, lo que dicen las autoridades. Más de 3,5 millones de personas se movieron en transporte público, hubo un aumento del 18% en la demanda, 340,000 personas usaron la bicicleta y 38,000 se desplazaron a pie. 749 conductores fueron multados por incumplimiento de la medida. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Indignación en Estados Unidos por nuevo caso de abuso policial. Uniformados mataron de 10 tiros a un hombre en silla de ruedas. Tormenta en Estados Unidos cae a temperaturas mortales y causa caos en varios estados. Rusia lanza amenaza a Occidente. Vladimir Putin advierte que el país usará todo su potencial contra países que la amenacen. Cae la popularidad de Biden por el escándalo de los documentos clasificados. Alerta en Ecuador por peligroso reto de TikTok que obliga a los jóvenes a consumir un medicamento psiquiátrico. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Indignación en Estados Unidos por un nuevo caso de abuso policial. Uniformados en California mataron a un hombre que estaba en silla de ruedas. La familia dice que fue asesinato. Las autoridades aseguran que fue en defensa, pues la víctima portaba un arma blanca. Un nuevo caso de brutalidad policial tiene conmocionado a Estados Unidos. A la muerte del afroamericano Tyre Nichols, que falleció en el hospital tras recibir una golpiza por parte de 5 agentes, se sumó el caso de Anthony Love, un afroamericano que se movilizaba en su silla de ruedas y que recibió disparos por parte de 2 agentes de policía. La familia de Lowe, el hombre de 36 años que huía de los agentes y corría sobre sus muñones, ha clamado justicia porque lo consideran un nuevo asesinato racista. Exigen que la policía de la ciudad de Huntington Park haga públicas las imágenes de las cámaras de los agentes que respondieron a una llamada de emergencia que culminó con la muerte de Lowe. En su defensa, las autoridades alegan que el sospechoso blandía un cuchillo. Se negó al arresto, por lo que además recibió un par de descargas eléctricas con una pistola Taser. Pero los familiares no ceden y califican el episodio de homicidio. En el sur de Estados Unidos continúa la tormenta de hielo y algunas partes del noreste de ese país se preparan para una brutal sensación térmica no registrada en décadas. Una tormenta de hielo deja hasta el momento al menos 8 muertos y más de 370,000 hogares sin luz en varios estados del sur de Estados Unidos. Nieve en Texas, mientras en estados donde normalmente para esta época del año sí hay nieve como Nueva York y el Distrito de Columbia en Washington D.C., registran el invierno más cálido en la historia, con temperaturas por encima de los 10 grados y sin nieve. Árboles caídos, carros perdiendo el control en carretera y accidentes vehiculares son parte del escenario que se registra en Texas y Tennessee, estados que no son tan fríos en esta época del año.
La infraestructura de estas regiones no está preparada para las bajas temperaturas, según las autoridades. Expertos afirman que esto se debe a la urbanización y el cambio climático y pronostican inviernos más cortos y veranos más cálidos y largos. Justo después de que Ucrania pidiera más armamento a Occidente para la guerra contra Rusia, el Kremlin aseguró que responderá con todo su potencial si se hace esa entrega. Vladimir Vladimirovich Putin. En su discurso durante un acto en recuerdo a las víctimas de la batalla de Stalingrado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, garantizó que Moscú responderá al suministro de carros de combate a Ucrania por parte de las potencias occidentales, a los que comparó con las tropas de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующей Гитлера, руками бандеровцев. Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien pide más armamento a Occidente para su lucha contra el Kremlin, acusó a Moscú de lanzar una operación de venganza contra Ucrania y las potencias europeas. Зараз Росія концентрує сили, ми всі знаємо, готується до спроби реваншу не тільки проти України, а проти вільної Європи, проти вільного світу. Щоб здолати такого ворога, на жаль, недостатньо лише успіхів на полі бою. Потрібна віра в Європу вільну, в Європу мирну, об'єднану. Putin advirtió que la respuesta no será el envío de tanques a la frontera, pero que Moscú sí tiene entre manos algo con lo que responder. Miembros de la Unión Europea llegaron a Kiev para demostrar el firme apoyo a Ucrania y celebrar una cumbre este viernes 3 de febrero para evaluar la ayuda militar que dará el bloque europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y 15 miembros de su ejecutivo, entre ellos el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, llegaron a Kiev para demostrar que la Unión Europea apoya a Ucrania tan firmemente como siempre. Durante una reunión con el presidente Volodymyr Zelensky, von der Leyen elogió la brillante solicitud de Ucrania en tiempos de guerra para ser miembro de la Unión Europea. Además, dijo que Rusia debe rendir cuentas ante los tribunales. Russia must be held accountable in courts for its odious crimes. Prosecutors from Ukraine and the European Union are already working together. We are collecting evidence. And as a first step, I'm pleased to announce that an international center for the prosecution of the crime of aggression in Ukraine will be set up in The Hague. This center will coordinate the collection of evidence. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se sumará este viernes para celebrar la cumbre. El ejecutivo destacó en un comunicado que la visita a Kiev del Colegio de Comisarios es un fuerte símbolo del apoyo de la Comisión a Ucrania frente a la agresión no provocada e injustificada de Rusia. Según la más reciente encuesta de la agencia Gallup, el 76% de los estadounidenses están insatisfechos con la situación del país. Mencionan al gobierno como el principal problema de la nación. Una encuesta de la agencia de consultoría Gallup reveló que aunque la insatisfacción de los estadounidenses con su país ha disminuido, aún el 76% siguen descontentos. Con la persistencia de los precios altos, la inflación sigue siendo el segundo problema más mencionado, con un 15%, y en medio de las elevadas tensiones sobre la frontera sur de Estados Unidos, la inmigración ilegal aumentó 3 puntos porcentuales, llegando al 11%. Las menciones de la economía en general cayeron 6 puntos al 10%, la lectura más baja en un año. La satisfacción con las leyes sobre armas cayó drásticamente este año a un mínimo histórico del 34%. Las políticas sobre el aborto, los esfuerzos para controlar el crimen, la calidad de la educación pública y los esfuerzos para combatir la pobreza y la falta de vivienda también permanecieron en puntos bajos.
Esta encuesta se realizó del 2 al 22 de enero entre 1.001 adultos de todos los estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia. De acuerdo con un informe del medio inglés The Economist, la democracia en América Latina sufrió un nuevo retroceso en 2022 y transita un camino cada vez más oscuro hacia la autocracia. La puntuación de la región decayó de un promedio de 5,83 en 2021 a 5,79 en 2022. El 45% de la población latinoamericana no reside en una democracia y, por el contrario, vive bajo algún tipo de régimen híbrido o régimen autoritario, consideró el estudio. El Banco Central Europeo subió la tasa de interés medio punto. La institución elevó los tipos hasta el 3%. Es la quinta subida consecutiva después de que la inflación de la zona euro se ralentizara 3 meses seguidos y adelantó que prevé incrementar en marzo los tipos en otro medio punto porcentual. También aumentó en 50 puntos básicos la facilidad de crédito a la que presta a los bancos a un día hasta el 3,25% y la facilidad de depósito a la que remunera el exceso de reservas a un día hasta el 2,50%. Israel bombardeó bases de Hamas ubicadas en la Franja de Gaza. El ejército asegura que este lanzamiento es como represalia por varios cohetes lanzados desde el enclave costero. Reportan que la ofensiva causó daños significativos en instalaciones bélicas del grupo terrorista. Todos los proyectiles lanzados desde Gaza fueron interceptados por el sistema de defensa. El Organismo Internacional de la Energía Atómica asegura que descubrió que el régimen de Irán modificó en secreto una instalación que se dedica a la producción de uranio altamente enriquecido. Este hallazgo demuestra una violación de los tratados por parte de Teherán, ya que tenía que haber informado al organismo sobre esos pasos. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, detalló que la planta nuclear lleva produciendo uranio con una pureza de hasta el 60% desde finales del 2022. Hay alerta en Ecuador y México por un peligroso reto en la red social TikTok que pone en riesgo a miles de menores de edad. El reto viral que circula en redes obliga a los niños y adolescentes a consumir un medicamento de uso psiquiátrico, lo que ha provocado varias emergencias médicas. La oficina de TikTok en América Latina dijo que eliminará todo el contenido que lance retos peligrosos para sus usuarios. Además, dará de baja las cuentas de usuarios menores de 13 años, que es la edad mínima establecida para usar esa plataforma digital. El gobierno del Perú presentó al Congreso una nueva iniciativa legislativa que propone el adelanto de elecciones generales para el segundo domingo de octubre de 2023. Con este proyecto de ley, que por mandato constitucional tiene el carácter de urgencia, el Ejecutivo busca responder a uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que han dejado un saldo de 65 personas muertas. Pero hace apenas unas horas el Congreso peruano rechazó por segunda vez un adelanto de los comicios. El Perseverance de la NASA terminó de recolectar las muestras en Marte que otra nave traerá a la Tierra. El robot le tomó al menos 6 semanas la construcción del primer depósito de muestras de otro mundo. Lo hizo en Marte para que en la próxima década otra nave espacial pueda recoger ese material y traerlo a la Tierra para su análisis biológico completo. Y la NASA probó un revolucionario motor para sus cohetes. Un equipo de ingenieros de desarrollo de propulsión de la NASA desarrolló y probó el primer motor cohete de detonación rotativa a escala real de la agencia, o RDRE. Se trata de un diseño avanzado de motor cohete que podría cambiar significativamente la forma en que se construyen los futuros sistemas de propulsión. El RDRE se diferencia de un motor de cohete tradicional porque genera empuje mediante un fenómeno de combustión supersónica conocido como detonación. Este diseño produce más energía y usa menos combustible que los sistemas de propulsión actuales y tiene el potencial de impulsar tanto a los aterrizadores humanos como a los vehículos interplanetarios a destinos en el espacio profundo como la Luna y Marte. Según la agencia espacial, el motor se encendió más de una docena de veces con una duración total de casi 10 minutos. Muy buenas noches. 2 temas centrales hoy. Primero, hoy es el Día Mundial de los Humedales
Segundo, el avance impresionante en el mundo del reciclaje. Observen esta maravilla. ¿Qué tal está asombrosa maravilla? ¿Quién es esta artista turca? A primera vista, se podría pensar que se tratan de coloridas pinturas al óleo, pero si se observa más de cerca, se verán que estas obras están hechas completamente de residuos desechados. Deniz Saddik es una artista originaria de Turquía y es la encargada de este trabajo. Ella es reconocida en todo el mundo por realizar estos retratos realistas a base de trozos de cremalleras, botones, jeans, cables, tapas de botella, bolsas de basura y hasta pastillas vencidas. Un proceso elaborado con materiales reciclados. De esta forma, su obra cobra un sentido social profundo. Her nesne mutlaka bir sanat eserine bir forma dönüşebilir. Olan ya da vazgeçilmiş bütün atıklar, nesneler benim için boya, palet. Her seferinde farklı bir malzemeyle karşılaşmak, onları kullanmak benim için çok keyifli. Kendi pantolonlarımdan eser yaptım. Bir tane işte 180'e 180 ebadında büyük bir eser yaptım. Ama o 10 pantolon bana yetmedi. Ve ne yapabilirim düşüncesiyle araştırmaya başladım. Yaptığım eserden birini örnek göstererek fabrikalarla Türkiye'deki yani hiçbir firma bana olumsuz bir cevap vermedi. Ellerinde işte kolilerle dolusu pantolonları gönderdiler ve böylelikle 2 yıl bir kapanma sürecine girdim. Bu 2 yıl içerisinde olabildiğince farklı teknikleri kullanmaya çalıştım. İşte kesme, yapıştırma, dikiş yöntemi, taşlama yöntemi, bir pantolon bana geldiği zaman sıfır atık kalacak şekilde her bir parçasını kullanarak. Deniz, de 41 años, es una de las precursoras del movimiento arte reciclado, el cual se refiere a la transformación de un objeto o residuo, en este caso creando otro, dándole un valor agregado gracias al ingenio y belleza. Estas obras hacen parte de la exposición permanente liderada por el aeropuerto de Estambul en Turquía. Los cables, botellas, los tampones, los microchips, telas y demás desechos que ha utilizado el artista para este trabajo proceden de la propia planta de reciclaje que gestiona los residuos
de este aeropuerto. Un escenario que para Denise es un puente cultural que educa tanto al visitante como al que vive en el país a través de la sustentabilidad. Her bir yolculuk aslında yeni bir hikayenin başlangıcı demek. Havalimanından gelecekler, dış hatlara doğru geçecekler. Geçtikleri zaman orada her geçiş noktasında çok uzaktan bunların hepsini birer yağlı boya olarak algılayacaklar. Çünkü alıştıkları yağlı boya ya da akrilik boya ya da işte çok klasik olan bir bakış açısından her gün temas ettikleri nesnenin neye dönüştüğüyle ilgili bir bakışı yolculuklarına dahil edip o sıfır noktasına inip, çünkü sıfırdan inşa edilip. La creatividad para los artistas es muy importante, y si esto se une a la visión del cuidado del medio ambiente, el mensaje se vuelve masivo e inspirador, y este trabajo es un reflejo del camino por el que el mundo está dirigiéndose. Qué impresionante maravilla. Estamos en comunicación con la señora ministra de Ambiente, Susana Mohamed. Usted tuvo ocasión, ministra, de ver ahora semejante espectáculo de lo que se puede hacer con el reciclaje. ¿Qué le parece, ministra? ¿Cuándo podemos llegar a utilizar artística y económicamente una obra como esta? No, imagínese el valor simbólico, el valor social y la capacidad creativa para convertir lo que pareciera residuos en algo bello, y creo que es un mensaje poderoso porque fíjese que en la naturaleza no tenemos residuos. Si nosotros no hubiéramos generado este mundo industrial, la naturaleza rehúsa absolutamente todo lo que lo que para un organismo es desecho, para otra parte de la naturaleza es un insumo. Entonces aquí estamos tratando de imitar la naturaleza, lo que se ha llamado la economía circular. En Colombia también tenemos ejemplos de artistas en la música, también en el arte escultórico, que están utilizando residuos como materias primas. Recuerdo el grupo Latin Latas de Bogotá, que utiliza todos sus instrumentos, son creados con materiales reciclajes y son capaces de generar pues una música impresionante. Este tipo de mensajes simbólicos son muy importantes para entender el tiempo en el que vivimos, y es un tiempo en el que imitar a la naturaleza nos ayudaría a salir de la crisis climática, pero también en ver esa vulnerabilidad de la naturaleza es otro de los puntos que nos está llamando poderosamente en el siglo XXI. Pero ahora mire, señora ministra, a mí me llama mucho la atención no solamente la utilización artística, que fue o eso que ustedes acaban de ver, sino también la manera como se puede estimular la imaginación para llegar al reciclaje. Por ejemplo, usted recuerda, señora ministra, el trabajo de una pareja de estudiantes que acababan de profesionalizarse, que observaron cómo en la plaza de Cora Bastos había residuos de frutas que habían tenido algún deterioro y las botaban a la basura. Y estos muchachos recogieron esos residuos e inventaron las frutas frescas, las frutas secas, y ya tienen una pequeña, gran empresa. Este video artístico se me ocurrió llamarla a usted para preguntarle lo siguiente. ¿Cómo se hace, señora ministra, para estimular la utilización adecuada de residuos en Colombia? Primero hay que tener un cambio de mentalidad y empezar a ver que lo que hoy vemos como residuos y como basura realmente es materia prima que se puede utilizar de múltiples formas. Lo segundo, también hay que cambiar los marcos normativos. Creo que esta movida del presidente Gustavo Petro, empezar a liderar desde presidencia la transformación de la ley de servicios públicos, especialmente en el componente del manejo sanitario, es una oportunidad para que podamos trabajar y avanzar en una lógica de economía circular. Y lo tercero es la innovación. Fíjese que ya el SENA tiene unos laboratorios para que la ciudadanía pueda ir y los inventores a pensar cómo utilizar estas materias primas y convertirlas en nuevos productos. Entonces, tanto como en un sistema de innovación, como las normas que tengamos y como la cultura de no ver
todo el residuo, no acostumbrarnos a pensar que tenemos que generar residuo y que eso es normal, sino que estamos perdiendo una gran oportunidad social, económica y cultural, es parte de la ecuación de ese cambio. Ahora mire, señora ministra, al margen de este tema sobre utilización adecuada, inteligente de residuos, hoy se celebra en el mundo entero el Día Mundial de los Humedales. Sobre este tema de humedales, señora ministra, tenemos el siguiente informe que realizó hoy nuestro compañero William Parra sobre el humedal, fundamentalmente Juana Amarilla. Miren. Según la Procuraduría, el ecosistema del humedal más grande de la ciudad resultó afectado por la ejecución de obras que adelantó la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Hemos enviado un último requerimiento exigiendo que se resuelvan de manera definitiva antes de que se produzca un daño irremediable e irreparable al humedal a la Secretaría de Ambiente, que resuelva estos sancionatorios y que si hay lugar a ello se impongan las sanciones que correspondan. La Secretaría del Ambiente respondió. Tuvimos en un inicio medidas preventivas que pararon las obras. Una vez solucionados parte de los problemas, las obras continuaron y en este momento tenemos 4 procesos sancionatorios sobre los cuales la Secretaría de Ambiente ha sido totalmente diligente. Es importante tomar en cuenta que no son obras que se hayan hecho en su totalidad sin permisos. Tuvieron en su momento permisos otorgados por la pasada administración. Lo que estamos investigando son puntos específicos que supuestamente están por fuera de esos permisos. Según las denuncias de las comunidades, las 2 últimas administraciones de Bogotá son señaladas de desarrollar proyectos urbanísticos por más de $1 billón en las áreas protegidas de los humedales con el proyecto denominado Corredores Ambientales. Llevamos 20 años haciendo toda la restauración ecológica. Tenemos sitios sagrados allí con las aseguranzas que otros pueblos indígenas nos han entregado para poder reactivar energéticamente el lugar, y después de eso llegó la laguna, las 7 lagunas que hay allí en ese complejo humedales de Tunjo. La medida que está tomando la Alcaldía Mayor a través de la empresa de acueducto y varias entidades distritales es proyectar un encerramiento aquí donde nos encontramos, donde hay varias especies nativas. Según los ambientalistas, hay evidencias de una posible manipulación del acotamiento oficial del cauce del humedal Tibabuyes. Dicen que hay una violación a tratados internacionales para la protección de la biodiversidad que puede resultar fatal para la función que cumplen estos ecosistemas en la absorción de carbono. Sobre este asunto, señora ministra, la Procuraduría General le pidió hoy a la secretaria de Ambiente del distrito que presente urgentemente un informe sobre qué es lo que está pasando con el humedal Juana Amarilla. Y recordé que usted, cuando era concejala de Bogotá, hizo unas serias denuncias sobre Juana Amarilla. Y mi pregunta ahora, señora ministra, con todo respeto, es ¿por qué, siendo ministra, se ha callado un poco sobre el tema? No, Yamid, no es que me haya callado. Estamos estudiando dentro de las competencias del Sistema Nacional Ambiental y las competencias del Ministerio de Ambiente cómo avanzar sobre el tema. Nosotros ya nos hemos reunido con Ministerio, con las comunidades que han venido defendiendo el Juan Amarillo y esperamos prontamente tener decisiones. No suelo hacer anuncios antes de haber estudiado a fondo dentro del marco de las competencias, dentro de la posición en donde estoy, lo que puedo hacer y sobre todo actuar con mucha asertividad. Pero sí le puedo decir que como ministra de Ambiente, puedo decir que de mi debate como concejal, esas obras no cumplen el plan de manejo del humedal Juan Amarillo. Y bajo esa premisa, que no es para mí nueva porque la estudié, estamos buscando cómo intervenir desde las competencias del ministerio. Señora ministra, ¿cuál es en general el estado actual de nuestros humedales en Colombia? Colombia, hay que decir primero que es un país de humedales. Casi el 30% de nuestro territorio está cubierto de estos ecosistemas. Y muchos de ellos, el 24%, ya han sido intervenidos o desaparecidos. ¿Cuáles son las situaciones que más afectan a los humedales? Lo primero es la ganadería. Ha habido un gran relleno e invasión por parte de la productividad de la ganadería sobre humedales y esto los ha desecado, los ha afectado. Lo segundo es la agricultura y lo tercero es la infraestructura, cuando pasamos vías
que terminan cortando las conectividades hídricas de los humedales. Los humedales, además, en Colombia son un patrimonio inmenso desde muchos puntos de vista. Somos uno de los países con mayor diversidad de humedales. Aquí tenemos desde humedales de alta montaña a 4.000 metros que se generan además con agua del Amazonas. A partir de la humedad amazónica generan esos nacimientos de agua y generan estas lagunas impresionantes en alta montaña, hasta los humedales del Caribe, los bosques del Pacífico, que en el fondo también son humedales por su gran cantidad de agua, y los valles de inundación de nuestros gigantescos ríos que conforman complejos enteros de humedales y deltas cuando estos ríos desembocan. Son un patrimonio porque allí también además podemos generar una gran riqueza de peces. Es uno de los ecosistemas de mayor endemismo en el mundo de peces. Somos el segundo país con más diversidad de peces precisamente por este sistema del agua, y es una responsabilidad más aún cuando el agua va a ser crítica en muchos sistemas ecológicos de Colombia en el tiempo, pues cuidarlos y preservarlos, y tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Yo recuerdo, señora ministra, que usted fue una gran opositora cuando el entonces alcalde Enrique Peñalosa propuso e intentó llevar adelante un plan para urbanizar prácticamente uno de los humedales en Bogotá. ¿Eso en qué terminó? Lo que pasó con la visión del gobierno de Enrique Peñalosa es que ve los humedales de Bogotá, que ya son relictos. Fíjese que Bogotá tenía a principios del siglo XX, al finales del XIX, 56.000 hectáreas de humedales, y hoy solo nos quedan 900 hectáreas. Y la visión del exalcalde Peñalosa es que estos debían ser como una especie de lagos recreativos y que debían estar al servicio de la recreación, un poco como tenemos hoy en el Simón Bolívar, el lago de los Novios, que es muy famoso y donde hay barquitos. Pero un humedal no es un sitio recreativo en ese sentido. Es un ecosistema, y los relictos de ecosistemas de humedal de la sabana de Bogotá son invaluables porque precisamente son relictos. En este momento tenemos un gran conflicto, por ejemplo, con una vía que está parada gracias al activismo de los ambientalistas, y estamos buscando entrar al predio para tener los últimos estudios y tratar de proteger ese relicto. Entonces es una visión diferente. Cuando estuvimos en la alcaldía lo que buscamos fue generarle condiciones ecosistémicas a los humedales que pueden además ser aulas vivas para la educación ambiental, como lo han sido en Bogotá y también en la sabana de Bogotá. Y esperamos en el gobierno nacional, como lo anunciamos ayer, apoyar a las comunidades anfibias de Colombia, que cuidan y viven de los humedales porque es su cultura. Ayer estuvimos en la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde anunciamos una inversión de $8 millones. Venía de todo un trabajo del gobierno anterior con el Fondo Mundial del Clima, pero le cambiamos un poco la visión, no tanto para irse a los sectores productivos del banano y de la palma, sino apoyar a los pescadores y los pueblos palafíticos como protagonistas, porque conocen perfectamente la ciénaga, y crear un gran consejo de ordenamiento de la ciénaga y un gran consejo de todos los actores para la gobernanza del agua. Y así queremos ir avanzando en las gobernanzas del agua, que incluyen en muchos casos los humedales en las diferentes ecosistemas y formas que se presentan en Colombia. Es decir, señora ministra, los humedales, tanto aquí en Bogotá, en la sabana, como en el resto del país, son absolutamente sagrados y no se pueden urbanizar. No se pueden urbanizar, no deberíamos pasarles por carreteras por encima, deberíamos moderar su invasión con ganadería, recuperar el espacio del agua y generar una ganadería más eficiente, y no utilizarlos con agricultura que vaya en contra de su naturaleza y la contaminación además que estamos generando. Hoy hubo, señora ministra, como usted lo sabe, un duro reclamo de la Procuraduría General de la Nación a la secretaria de Ambiente de Bogotá, precisamente sobre la falta de cuidados, de protección sobre humedales. ¿Usted está totalmente de acuerdo que haya en todas partes de Colombia estas medidas de protección y de cuidado a nuestros humedales? Sí, hay que trabajar en esas medidas de protección, hay que resguardarlos, pero además hay que resolver las conflictividades que se han dado sobre el uso del suelo. Muchas veces en los mismos planes de ordenamiento territorial no se reconocen los humedales. Es más, en el mundo
solamente el 18% de los humedales, de acuerdo a la Convención Ramsar, están legalmente protegidos. Y resolver esas conflictividades es una gran tarea porque, como le digo, hay conflictos urbanísticos, hay conflictos con la producción, con sectores productivos y también con la infraestructura. Pero creemos que es precisamente lo que las autoridades ambientales tenemos que hacer y por eso queremos fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, su capacidad técnica, para que podamos ponerle límite a algunos sectores en los lugares donde se necesiten poner límites precisamente para poder proteger estos ecosistemas críticos para la adaptación climática, para la seguridad alimentaria y también obviamente para la diversidad biológica que tenemos en el país. Señora ministra, para quienes no tenemos una información precisa sobre qué es un humedal, sobre qué protege el humedal, sobre cómo se forma un humedal, sobre el cuidado que hay que tener en el humedal como hábitat de especies silvestres. ¿Qué se puede explicarle a quienes no lo sabemos sobre la importancia de un humedal y su protección sobre especies silvestres? Sí, los humedales en Colombia son grandes receptores y generadores de biodiversidad. Y básicamente están formados por las formaciones del terreno y las dinámicas del agua, lo que los científicos llaman los pulsos del agua. Cuando hay demasiada agua y hay ciertas formaciones del terreno, se generan estos encharcamientos, estas acumulaciones de agua y dependiendo, en Colombia con la gran diversidad que tenemos, pues generan diferentes servicios ecosistémicos. Allí es donde, por ejemplo, los humedales de manglar, es donde se genera, los peces van a generar su reproducción, por eso los llaman las cunas de los peces. También son espacios para las aves migratorias que vienen del norte de América hasta el sur de América y paran específicamente en los humedales de Colombia a descansar. Tenemos además migraciones internas de aves y también son funcionales para la reproducción de las aves. Y en términos de cambio climático, por ejemplo, las grandes ciénagas de los deltas de los ríos, las grandes humedales que tenemos son también reguladores climáticos porque son los que ayudan a regular las inundaciones. Perder los sistemas de humedales, por ejemplo, de un megasistema como la Mojana o la depresión Momposina, sería muy grave para soportar las inundaciones con cambios climáticos. Perder los humedales costeros y los mangles en los deltas del Pacífico y del Caribe se convierten en barreras de protección frente a la subida del nivel del mar y frente a eventos extremos del clima. Pero si vamos destruyéndolos, pues tendrán menos capacidad de protegernos, tendrán menos capacidad de reproducir la vida y por lo tanto las comunidades que dependen para la seguridad alimentaria, pero también para resguardarse de estas situaciones climáticas, pues pierden capacidad de resiliencia. Por eso los humedales son nuestros aliados en la adaptación climática y entre mejor estén ellos, mejor estarán las comunidades que viven cerca de ellos y también sus áreas de influencia. Ministra, finalmente, mire, estas migraciones de aves llegan solamente por instinto. Bueno, eso es un sistema milenario muy sofisticado, pero yo le quiero decir algo, yo no soy una científica ni bióloga ni experta en estos temas, pero algo que como ciudadana a mí me impresionó mucho de haber sido secretaria de Ambiente de Bogotá y además después concejal de la ciudad y activista ambiental en la ciudad, es ver cómo a pesar imagínense esta mole de cemento en la que vivimos, con los sistemas de energía eléctrica que tenemos, o sea, la luz que puede desorientar de pronto el vuelo de estas aves, aún así, de haber pasado de humedales que ocupaban 56.000 hectáreas a tener hoy relictos de 900 hectáreas y ver aún aves migratorias como los patos canadienses haciendo su trayecto y llegando específicamente a esos relictos de humedales, a mí me parece una capacidad de resiliencia de la naturaleza y realmente un hecho asombroso.
Y por lo tanto, entender cuando los activistas ambientales dicen que salvaguardar cada hectárea de esos humedales es importante, es verdad, porque en realidad siguen siendo reproductores de la vida a pesar de estar en entornos urbanos con tantas tensiones, con tantas complejidades como la contaminación lumínica, la contaminación del agua, y aún así en esta selva de cemento todavía siguen llegando las aves migratorias a los pequeños relictos de humedales que tenemos en Bogotá y en la sabana. Usted ha sido muy amable, señora ministra, doctora Susana Mohamed, muy querida. Gracias por aceptar su invitación. A ustedes muchas gracias y sobre todo por dedicarle este espacio a un tema tan importante como los humedales. Gracias, ministra. Ya ustedes televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Polémica nacional por futuro de la salud. Se confirma apoyo de opinión pública al sistema EPS. Encuesta del Centro Nacional de Consultoría coincide con encuesta de Invamer, cuestionada por el presidente. Gestar Salud defiende salud privada y se opone a monopolio público. Tratamiento político para Iván Márquez, anuncia comisionado de paz. Gobierno Nacional amenaza con paralizar Metro de Bogotá. Si el metro se modifica, se cae el proyecto, dice exgerente del metro. Exalcalde Peñalosa acusa a Petro de matonería burda y vergonzosa. Coronel confiesa homicidios en medio de llanto y pide perdón. A la cárcel John Paulos, acusado de asesinato de Valentina. Balance del día sin carro en Bogotá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Una polémica nacional está desatada por el futuro del sistema de salud en Colombia. Noticentro 1 CMI encargó al Centro Nacional de Consultoría una encuesta sobre la opinión que tienen los colombianos respecto a la EPS. Los resultados coinciden con la encuesta divulgada por Invamer y la ANDI, que recibió serios cuestionamientos de parte del presidente Gustavo Petro. Un debate nacional se ha generado por el proyecto de reforma a la salud en el que trabaja el gobierno nacional y del que no se conoce documento aún, pero sí las posturas de sus autores. En las últimas horas, Invamer reveló los resultados de una encuesta sobre el sector salud que fue criticada a través de un trino por el presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, podemos criticar que se haga una encuesta con la empresa cuyos propietarios son la familia del fundador de las EPS y la intermediación financiera privada en la salud, y preguntarle a la prensa, ¿por qué no le dice eso a sus usuarios que tienen todo el derecho a saberlo? Noticentro 1 CMI contrató con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta con preguntas similares a las de Invamer. El ejercicio tenía como objetivo conocer la opinión de los ciudadanos sobre el sistema de salud. Estos son los resultados de la encuesta. Ante la pregunta, ¿usted tiene una opinión positiva o negativa sobre el servicio de salud? El 58% de los encuestados respondió positiva, el 39% negativa, el 3% no sabe, no responde. En la encuesta realizada por Invamer, los resultados a la misma pregunta son: 34% calificó el servicio como excelente, 39% aceptable y 27% malo. A la pregunta, ¿usted considera que el servicio de salud debe tener ajustes, cambiarlo totalmente o permanecer igual? Los resultados de la encuesta contratada por este noticiero arrojaron: 66% tener algunos ajustes, 21% cambiarlo totalmente, 13% permanecer igual. Los resultados de Invamer son: tener algunos ajustes, 58%, cambiar totalmente, 32%, permanecer igual, 9%. Por último, ¿usted está de acuerdo con la eliminación de las EPS para que sean sustituidas por una institución del gobierno? Sí, 31%. No, 63%. Y los resultados de la encuesta Invamer son: de acuerdo, 32%. En desacuerdo con la eliminación de las EPS, 63%, obteniendo resultados similares en ambas encuestas. Esta es la ficha técnica. La presidenta de la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, Gestar Salud, Carmen Eugenia Dávila, defendió el actual modelo de salud y rechazó la posibilidad de pasar a un esquema de monopolio público. Un monopolio estatal, público,
no es la mejor alternativa para los ciudadanos y para los habitantes del país. Esta es la opinión de la directora de Gestar Salud, Carmen Dávila, quien fue también la primera persona en administrar los recursos públicos de la salud a través de la ADRES, el sistema que busca fortalecer la reforma a la salud del gobierno para que sustituya algunas funciones de las EPS. Sin duda ese es un borrón y cuenta nueva, donde se redistribuyen las funciones de las EPS en varios agentes. Eso puede tener unos costos muy grandes para el Estado colombiano y unos costos muy grandes para la población. Costos en fragmentación de sus tratamientos, interrupción de los mismos. Para la directora de esta agremiación, no se puede acabar con un sistema de salud que lleva 30 años en construcción. Alguien siempre tiene que organizar las cosas, hacer unas labores administrativas, hacer esa gestión de riesgo que le mencionaba. Alguien tiene que hacerla. Y en este caso, en este arreglo que se ha hecho en el sistema de salud que creó la Ley 100, son las EPS. Esas funciones se necesitan y las necesitan los usuarios. Entonces, creemos que ya eso es un terreno ganado, que las EPS han ganado unas capacidades, que lo saben hacer, que las organizaciones han invertido recursos y por lo tanto no vemos la necesidad de arrasar con esa experiencia. Solo las EPS adscritas a Gestar Salud atienden al 40% del total de afiliados al sistema de salud colombiano. Por su parte, el exministro Camilo González Pozo pidió que en la reforma a la salud se mantenga el binomio público-privado y advirtió que el papel de las EPS no volverá a ser el mismo en el futuro sistema. Camilo González Pozo, quien fue ministro de Salud durante el gobierno del expresidente César Gaviria, dice que cualquier reforma a la salud debe mantener lo bueno y poner a la gente en el centro de las preocupaciones. Sí, yo creo que hay que aprovechar la experiencia de todo este largo camino y sobre todo pensar mucho en la gente, en el personal de salud y en que hay que fortalecer tanto el sistema público como todas las instituciones prestadoras de servicios. Precisó que la reforma debe pensar en el derecho a la salud y que se siga contando con el sector privado. Es un derecho que el Estado tiene que garantizar, que deben y concurren los privados. Es absolutamente necesario para el funcionamiento del sistema ubicar bien la relación público-privada. Pero sentenció que por la experiencia de 30 años, las EPS no volverán a ser las mismas. Entender que en la reforma total el lugar de las EPS no va a ser el mismo. El exministro González Pozo recalcó que hay que corregir los errores del pasado para que no se repitan en el futuro del nuevo sistema de salud. Y por su parte, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, se pronunció sobre la carta de reparos a la reforma a la salud que expuso en el Consejo de Ministros. El ministro Gaviria dijo que este tipo de reformas deben ser discutidas ampliamente para generar consensos. En un documento de 4 páginas, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien también estuvo al frente del Ministerio de Salud hace una década, expresó los reparos que tiene sobre la reforma a la salud en la que trabaja su compañera Carolina Corcho, jefe de la cartera actualmente. El funcionario dice que no se debe empezar de cero, porque hay un sistema de salud que funciona. También dice que eliminar las EPS no soluciona el problema. En cuanto a recursos, dice que el pago directo a hospitales podría agravar la situación financiera. Una de las expresiones más polémicas, acabar el sistema actual de salud sería un suicidio. Aseguró también que la reforma a la salud tendría un impacto fiscal enorme. Termina el documento asegurando que la transición necesitaría décadas. Y añadió, Gaviria no ha sido el único en generar algunas alarmas sobre este proyecto. También las ha realizado el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. El documento sobre la reforma a la salud que está circulando en medios de comunicación lo escribí días antes del Consejo de Ministros que tuvimos en Villa de Leyva. Allí lo expuse en su totalidad y fue discutido ampliamente por todo el gabinete. Creo en la deliberación y en la posibilidad de lograr consensos para construir las reformas que el país necesita. Seguiré aportando con responsabilidad y buen juicio en las discusiones internas de gabinete. Mi compromiso con el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue firme. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, dijo hoy que el gobierno prevé 2 tipos de negociaciones con los grupos armados del país. Uno de carácter político, que se hará con el ELN y las disidencias de las FARC, incluida la segunda Marquetalia de Iván Márquez, y otra negociación con los
los grupos paramilitares para un sometimiento a la justicia. Así que, una vez más, el comisionado de paz habló sobre los procesos de negociación que adelantará el Estado con los grupos armados. Habrá una negociación política. El diálogo sociopolítico con agrupaciones como el ELN, que tienen una motivación de un alzamiento en armas desde hace más de 5 décadas. 2 de un origen más reciente y con unas raíces también en esa tradición jurídica del derecho a la rebelión. Se trata de las MS-FARC y las FARC Segunda Marquetalia. Y otra negociación sociojurídica. Con los grupos herederos del paramilitarismo, AGC y Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y adicionalmente, los grupos urbanos que operan en diversas regiones del país, hemos colocado como uno de los centros los derechos de las víctimas. Y esos derechos de las víctimas para evitar desde ya la repetición de asesinatos, torturas, desapariciones forzadas. Sea como sea, la decisión final la tiene en sus manos la comisión de alto nivel en la que están el ministro de Defensa, el de Justicia y el propio comisionado, que deberán definir la caracterización de cada grupo para asimismo asumir el proceso de negociación. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que grupos de disidencias de las FARC están visitando escuelas rurales para hacer adoctrinamiento a los niños. En videos se ve cómo los integrantes de los grupos armados ingresan a las instituciones educativas y entregan juguetes a los menores. Chicos, buenos días. Estamos en la Escuela del Bosque. Este kit se los mandó la guerrilla de las FARC. Como una donación para todos ustedes. Los niños están frente a una cámara, son grabados con un kit escolar en sus manos. Un hombre les comunica que es un regalo enviado por las disidencias de las FARC y ellos, ignorando lo que está pasando, agradecen. Otros videos conocidos por Noticentro 1 CMI muestran cómo un grupo de hombres y mujeres que portan camuflados ingresan a los salones y lideran actividades que, según el gobernador, son de adoctrinamiento. Adicionalmente, la situación se agrava porque la presencia la están haciendo de alguna forma en flagrancia, con patrullajes por las calles de los centros poblados, con actividades en las instituciones educativas rurales. El mandatario reveló que los patrullajes se están haciendo en los municipios de San Pedro de los Milagros, Yarumal y Campamento por presuntos integrantes de las disidencias del Frente 36 de las FARC, Clan del Golfo y ELN. Por su parte, la Secretaría de Educación de Antioquia denunció que hay riesgo de deserción escolar por el miedo. Las escuelas son territorios de paz y así están marcados en DIH y pues no pueden tener injerencia de grupos armados al margen de la ley. Esta noche concluyó un consejo extraordinario de seguridad en Yarumal y mañana se conocerían las decisiones tomadas en la zona. El gobierno nacional condicionó hoy la cofinanciación de obras de infraestructura para Bogotá siempre y cuando el metro sea subterráneo. La advertencia fue hecha por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, un día después de que el presidente Petro calificara como una chambonada el metro elevado. El mensaje del gobierno del presidente Gustavo Petro es muy claro. O se hace el metro subterráneo o no hay cofinanciación para otras obras de infraestructura en la capital de la República. Así lo dijo hoy el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, al reiterar que el metro elevado no es compartido por el gobierno nacional. La alcaldesa se ha dado lugar a salir a generar un debate cuando hemos establecido como un camino por el cual debemos recorrer en este tema de la línea 1 del metro. ¿Qué significa, señor ministro, y discúlpenos, como dice la alcaldesa, si va el metro como vaya, eso implica que también vayan los metrocables y las otras obras de infraestructura que están acordadas con el gobierno? Es muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar. Y el ministro recoge las palabras que dijo en la víspera el presidente Gustavo Petro, que ese metro elevado es un esperpento y una chambonada que no puede realizarse por temas urbanísticos.
por el tema del impacto urbanístico que tiene el metro elevado en la zona de la Caracas, por la misma situación de las viviendas, de la construcción de la avenida Caracas, y el presidente ha dicho que lo que quiere proponer una parte de la línea 1 soterranizada es evitar ese desastre urbanístico que significaría la construcción tal como está prevista. El debate está abierto. Ahora la decisión la tienen que tomar mesas técnicas creadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá en esta puja que se ha convertido política por saber cuál sistema y cómo se va a realizar ese anhelado metro en la capital de la República. Metro que en Colombia solo tiene Medellín. El exgerente del Metro de Bogotá, Andrés Escobar, aseguró que modificar el contrato dejaría sin piso los créditos con la banca multilateral y sin financiación el megaproyecto. Andrés Escobar, exgerente del Metro y quien firmó el contrato que hoy se quiere modificar, se refirió a la dura advertencia que le hizo el Gobierno Nacional a la alcaldesa Claudia López. Es una intromisión del nivel nacional en el orden municipal. Las decisiones de priorización de los sistemas de transporte público son decisiones de cada municipio, de cada distrito. Y aseguró que de modificarse el contrato se caerían los créditos solicitados ante la banca multilateral, es decir, que el proyecto se quedaría sin financiación y Bogotá sin metro. Se cae la financiación de la banca multilateral y por consiguiente no alcanza el dinero y la obra quedaría incompleta. Insistió en que el único que puede modificar el contrato es el distrito, en común acuerdo con el consorcio. Nadie del nivel nacional puede modificar ese contrato. Aunque es el presidente Gustavo Petro quien propone los cambios de un proyecto en ejecución, es la empresa Metro la que terminaría asumiendo los riesgos jurídicos y la lluvia de demandas que desencadenaría la decisión. Por su parte, el exalcalde Enrique Peñalosa acusó al presidente Gustavo Petro de estar haciendo una matonería burda y vergonzosa con el proyecto Metro. Esas amenazas solamente son matonería burda, vergonzosa. El exalcalde Enrique Peñalosa arremetió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por insistir en soterrar el metro de la ciudad. Él piensa que como fue elegido presidente que puede manejar a Colombia como si fuera su finca, despilfarrar billones y billones de los colombianos que deberían invertirse en las regiones más pobres simplemente en cambiar por capricho un metro que ya está en construcción, contratado. Desde el Consejo de Bogotá también rechazaron la actitud del mandatario de los colombianos. Aquí vemos un dictador, una persona que realmente quiere tomar decisiones caprichosamente. Es muy grave esta actitud absolutamente despótica y autoritaria del presidente Gustavo Petro. Además dejaría un antecedente muy grave y es que cualquier presidente podría pisotear la autonomía que tienen los gobiernos locales para tomar ciertas decisiones. Contadas voces de izquierda en el Consejo respaldan el cambio propuesto por Petro. La intención del presidente es darle a Bogotá un metro verdaderamente robusto que sea el comienzo de una red de metros. Los proyectos que estarían en riesgo de quedarse sin financiación serían el Regiotram del Norte, 3 cables aéreos, la calle 13, la Alo Sur e incluso la segunda línea del metro a Suba-Engativá. El coronel retirado de la policía Benjamín Núñez confesó y pidió perdón por el asesinato de 3 jóvenes en Chocho Sucre, quienes fueron presentados como integrantes del Clan del Golfo. Que sí, que yo había cometido ese hecho, ese homicidio. Así arrancó su confesión el coronel retirado de la policía Benjamín Núñez, quien aceptó que asesinó a Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, a quienes la policía les disparó a quemarropa el pasado 26 de julio en el municipio de Chocho Sucre, tras ser presentados como presuntos integrantes del Clan del Golfo. A los familiares, reitero, que tenemos 3 ángeles que están ahora en el cielo. A mi familia, pedirles perdón. Ellos más que nadie saben quién soy yo. Núñez asistió hoy a audiencia para presentar un acuerdo que alcanzó con la Fiscalía para pagar 29 años de cárcel por el triple homicidio, a cambio de aceptar cargos y colaborar con la Fiscalía General de la Nación. Tengo todos estos 29 años para poder recomponer ese daño. La juez del caso definirá en marzo si aprueba la negociación entre Núñez y la Fiscalía.
Un juez de Bogotá envió a la cárcel al estadounidense John Poulos por su presunta participación en el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. Tras analizar los argumentos de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas, un juez de control de garantías decidió enviar a la cárcel a John Poulos, el estadounidense señalado de asesinar a la DJ Valentina Tres Palacios. Los elementos materiales probatorios hasta aquí examinados permiten concluir sin lugar a dudas que la agresión mortal ejecutada en contra de Valentina derivó en un contexto de violencia de género por su condición de mujer. En la audiencia, el abogado de Poulos pidió que su cliente fuera enviado a un centro de reclusión especial y además planteó la teoría de que el hombre no vino a Colombia a asesinar a Valentina Tres Palacios y que la amaba. Y pretendía organizarse con ella. Si trajo consigo todas sus pertenencias de valor, como ya lo indiqué anteriormente, mi representado no vino a Bogotá para asesinar a alguien, vino a estar con alguien que amaba. Tras la decisión del juez, lo que sigue en el proceso es la presentación del escrito de acusación que la Fiscalía hará en los próximos meses y posteriormente arrancará el juicio. El ex procurador general Carlos Gustavo Arrieta y el ex viceprocurador Carlos Gómez cuestionaron la ponencia que discute la Corte Constitucional y que plantea quitarle las facultades sancionatorias a la Procuraduría. La Corte se apresta a fallar una ponencia de la magistrada Cristina Pardo que pide tumbar las facultades jurisdiccionales o de juez que el Congreso le otorgó a la Procuraduría en 2021 para que pudiera seguir sancionando a funcionarios de elección popular. Esas facultades de juez se las dieron a la Procuraduría para que pudiera cumplir con el fallo de la Corte Interamericana sobre el caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que advierte que solo los jueces pueden inhabilitar a los elegidos popularmente. El ex procurador Carlos Gustavo Arrieta advierte que la ponencia es inconveniente. Es absolutamente inconveniente. Lo que pasa es que tenemos que entender que la gente no quiere la Procuraduría. Ninguno de los políticos lo quiere. Muchas personas no la quieren presidente porque ha sido efectiva en la lucha contra la corrupción. Entonces, mucha gente quiere quitarle esas atribuciones a la Procuraduría. Y me parece un error, no solamente porque jurídicamente no es factible, sino además porque en términos de lucha contra la corrupción es completamente inconveniente. El ex viceprocurador Carlos Gómez Pavalló tampoco respalda la ponencia. No, y no ¿por qué? Porque es un órgano de control autónomo e independiente. Aquí no se concentran los poderes de juez y parte, son independientes. El artículo 113 lo dice claramente, la Procuraduría no hace parte del Poder Ejecutivo. La Comisión Colombiana de Juristas y el colectivo de abogados José Alvear son los responsables de la demanda contra las facultades de juez de la Procuraduría. Totalmente descabellada, eso es un exabrupto jurídico, porque un funcionario administrativo no puede tener facultades judiciales. Eso le corresponde, según la sentencia de la Corte Interamericana, a un juez penal. El Pacto de San José lo que dice es que los funcionarios electos popularmente no los puede destituir funcionarios administrativos. La Policía Antinarcóticos confirmó que la erradicación forzada está suspendida por orden del gobierno. Los policías dedicados a esa labor ahora están patrullando zonas de alto conflicto. El director de la Policía Antinarcóticos, coronel Edgar Cárdenas, reveló que la erradicación forzosa en este momento está paralizada por una orden nacional. Sin embargo, los policías se siguen preparando y están atentos a una decisión del Ministerio de Defensa. Nos encontramos precisamente en un proceso de alistamiento de nuestras unidades de la Policía Nacional en cuanto a reentrenamiento de nuestros hombres y estamos esperando que se establezca precisamente el lineamiento por parte del Ministerio para iniciar la actividad de erradicación de cultivos ilícitos. También le contestó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien días atrás había dicho que la policía no estaba realizando operativos contra narcotraficantes. Las labores de interdicción de laboratorios de base de cocaína y de clorhidrato, realizamos un total de 437 laboratorios en diferentes regiones del país, entre ellas el departamento del Guaviare, Nariño, Caquetá y Putumayo. En el último operativo de la Policía Antinarcóticos fue incautada 1 tonelada de cocaína. Al finalizar el día sin carro y sin moto, las autoridades en Bogotá advirtieron que de no haberse restringido la circulación de automóviles, la capital habría entrado en alerta por contaminación.
Así se vio Bogotá durante el día sin carro y sin moto. Pese a que dejaron de circular 2.300.000 vehículos, el cielo capitalino estuvo cubierto por una espesa capa de contaminación. Pero sin duda alguna, si no hubiéramos tenido días sin carro, sin duda alguna estaríamos en este momento declarando alerta de calidad del aire. Más de 3.600.000 personas se movieron en transporte público, un aumento del 18% en la demanda, 340.000 personas en bicicleta y cerca de 38.000 personas se movieron a pie. Hay menos tráfico, menos polución, menos contaminación. Me pareció excelente, o sea, no hay tráfico y pueden andar muy bien en la cicla. Y se siente un poco que el medio ambiente está más aliviado y sin carros y sin tanto humo y tanta contaminación. En 34% se redujo el número de carros y más de 700 conductores fueron multados por incumplimiento de la medida. La unidad de búsqueda de desaparecidos dio a conocer que en Colombia sigue la búsqueda de 90.000 personas de las que no se tiene certeza de su paradero. En Colombia se ha desaparecido a las personas durante más de 5 décadas de manera consistente, de manera regular, de manera masiva. La directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Luz Marina Monzón Cifuentes, entregó el balance de 5 años durante una audiencia pública de rendición de cuentas. Un universo de 104.602 personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado, que son personas desaparecidas forzadamente, personas secuestradas, reclutadas, pero también personas que han desaparecido durante el conflicto armado. De las más de 104.000 personas dadas por desaparecidas, han encontrado 14.602. Continúan desaparecidas cerca de 90.000 personas. Es decir, hay que buscar a todas estas personas. Los planes de búsqueda aumentaron drásticamente. Ha consolidado información en el registro de fosas, cementerios y sepulturas ilegales, que es una herramienta de investigación, 5.300 sitios en todo el país. Con vida solo han sido encontradas 12 personas. Aumenta el escándalo por la captura del hijo de la alcaldesa del Cerrito, Valle del Cauca, cuando intentaba con otras personas enterrar un cuerpo en una finca. En las últimas horas fue encontrado otro cuerpo en el mismo predio. Otro cuerpo de un hombre identificado con el alias de la muerte fue hallado en este extenso terreno de la alcaldesa de El Cerrito, Valle del Cauca, Luz Dari Roa, ubicado en el corregimiento de Santa Elena, 2 días después de capturar a su hijo Santiago Montoya Roa, cuando en compañía de su primo y otros 5 hombres pretendían sepultar el cadáver de Ederley Fernández Arenas. Fue abatido una persona conocida como María la Muerte, quien hacía parte del grupo de personas que fue capturadas en flagrancia. Cabe resaltar que el día de los hechos, esta persona quien resultó lesionada había logrado huir, cayendo en una zona boscosa aledaña a la finca. Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales indicó que el predio no cuenta con una medida cautelar de extinción de dominio. Sin embargo, se encuentra en revisión luego de lo ocurrido. Noticentro 1 CMI volvió a consultar a la lideresa política, pero hasta ahora no ha querido pronunciarse. Las autoridades investigan el asesinato de uno de los escoltas de la Secretaría de Gobierno del municipio de Yumbo, también en el Valle del Cauca. Como Juan Pablo Ceballos Montoya, oriundo de Risaralda, fue identificado el escolta de la Secretaría de Gobierno de Yumbo, Valle del Cauca, asesinado en inmediaciones de la alcaldía de ese municipio cuando realizaba actividades personales. También venimos haciendo unas actividades de inteligencia con el fin de determinar si esta persona tenía alguna amenaza, ya que obviamente es totalmente descartado el tema de que era relacionado contra algún funcionario de la administración municipal. 2 mujeres que transitaban por el sector resultaron heridas y un presunto sicario fue capturado por la policía minutos después del ataque. Un nuevo hecho violento sacudió a Barranquilla. Atentaron a bala contra un abogado en el centro de la capital del Atlántico. En esta ocasión, un abogado fue el objeto del atentado mientras se encontraba en su camioneta en el centro de la ciudad. El profesional del derecho fue identificado como Orlando Torregrosa Albor, quien recibió 6 impactos de bala, todos a quemarropa. Gravemente herido, el abogado fue llevado a una clínica cercana en donde permanece con pronóstico reservado. Cerrada permanece a esta hora la vía que conduce del municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, al campo petrolero de Rubiales. La protesta se registra en el kilómetro 110, en el sector conocido como La Virgen, y la adelantan habitantes de este sector, según ellos por el incumplimiento de la gobernación en iniciar la pavimentación de esta vía que debía haber comenzado en los primeros días de enero. El cierre tiene represados centenares de vehículos y también tractomulas cargadas con crudo. En Bogotá fue capturado un coronel activo de la Dirección de Investigación Criminal, Interpol, señalado de cometer presuntamente hechos de corrupción.
En la madrugada de este jueves fue capturado en el barrio Normandía el coronel activo Ricardo Alberto Durán Ruiz, quien hacía parte del grupo de la Dijín de la policía. El coronel fue capturado por hombres del CTI de la Fiscalía por delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público, violación a datos personales, violación ilícita en comunicaciones y fraude procesal. Junto al coronel fue capturado un patrullero retirado identificado como John Freddy Rendón Bautista. Este fue capturado en el barrio Venecia. El coronel Ricardo Alberto Durán Ruiz hacía parte de la Dijín de la policía hace 12 años. En otros 2 operativos del CTI y la Fiscalía fueron capturados 7 policías activos. Las primeras capturas se dieron en el departamento de Nariño, donde 5 patrulleros de carabineros fueron detenidos señalados de presuntos actos de corrupción. En la ciudad de Bogotá también fueron capturados 2 patrulleros adscritos a la estación de Teusaquillo por la supuesta recepción de sobornos. Desde la organización Viva la Ciudadanía dieron a conocer que Pedro Santana, quien ha estado al frente de la vocería sobre la reforma a la salud, fue removido en 2014 de la presidencia de esa organización por denuncias de acoso sexual. Según señala en un comunicado, la ONG Viva la Ciudadanía recibió varias quejas de trabajadoras de la institución sobre conductas de acoso laboral y sexual por parte de Pedro Santana Rodríguez. Y tras recibir la investigación interna presentada por una comisión designada, distintos testimonios, así como una comunicación del investigado Pedro Santana, los socios de Viva la Ciudadanía decidieron por unanimidad remover y destituir de la presidencia de la corporación al señor Santana. Para el representante Andrés Forero, Santana debe ser retirado de la construcción de la reforma a la salud, no solo por la información que ha revelado Viva la Ciudadanía, sino porque Santana tendría conflicto de interés para la construcción de este texto. Hay varias cosas. Yo creo que hay un conflicto de interés para la ministra porque ella comparte junta directiva con el señor Pedro Santana en una corporación a la que ella le ha dado un trato preferencial en todo el proceso de construcción del texto de reforma. Entonces yo creo que no tiene sentido y no tiene presentación que la ministra vaya a radicar un texto escrito por una persona que esté siendo acusado de acoso sexual. Este noticiero buscó a Pedro Santana para recibir su versión sobre la información revelada por Viva la Ciudadanía. Sin embargo, no obtuvo una respuesta del señor Santana. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI. Este año se han capturado 37 personas en Bogotá por acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual de acuerdo con el Código Penal y cómo se puede denunciar? Aquí les contamos. De acuerdo con el Código Penal, el acoso sexual tiene que ver con el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. En algunas circunstancias, el delito se agrava y la pena sería entre 16 meses y 54 meses, es decir, superior a 4 años. Consiste en que de manera reiterada y permanente, insinuaciones, invitaciones a temas que tengan que ver con relaciones sexuales que obviamente la otra parte no quiere. ¿Basta solo el testimonio de la víctima para denunciar acoso sexual? La mayoría de veces no bastaría ese testimonio, salvo que las circunstancias lo permitan, pero realmente la mayoría de veces ese acoso tiene otros soportes muy fáciles de entender y uno lo ve en múltiples casos. Por ejemplo, correos electrónicos, chats, llamadas telefónicas a horas que no son, que se lo contó a una amiga. Este año se han capturado 37 personas en Bogotá por este delito. En Estados Unidos investigan a varios oficiales por la muerte de un hombre afroamericano. También en este país una peligrosa tormenta de hielo y nieve amenaza a millones de personas. Hay máxima atención en la península de Corea por ejercicios militares. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Un video registró cómo varios policías dispararon mortalmente a un hombre afroamericano que, amputado de sus 2 piernas, trataba de huir de los oficiales después de presuntamente haber atacado a otra persona con un cuchillo en California.
Varios policías están siendo investigados por el polémico suceso justo cuando Estados Unidos lidia con nuevos episodios de brutalidad policial y de fuertes protestas derivadas en su rechazo. Una tormenta de hielo que se extiende por gran parte de Estados Unidos amenaza a millones de personas. Ha causado la cancelación de miles de vuelos, mientras un núcleo sólido de aire frío con temperaturas muy por debajo de las normales y parte del noroeste del país se prepara para una brutal sensación térmica no sentida en décadas. Corea del Sur realiza maniobras aéreas conjuntas con Estados Unidos que incluyeron bombardeos estratégicos y aviones furtivos de combate como respuesta a una creciente amenaza armamentística lanzada por el régimen norcoreano, que amenazó con responder a los ejercicios con una abrumadora fuerza nuclear. La Corte Suprema de Justicia dará a conocer este viernes el fallo definitivo en el caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Mañana se dará a conocer si el alto tribunal confirma o reduce la condena a 17 años de prisión que el mismo tribunal le impuso en el 2014 por el escándalo de agroingreso seguro. La alcaldía de Bogotá declaró el incumplimiento e impuso una millonaria multa al polémico consorcio que maneja los cementerios públicos de la ciudad. Noticentro 1 CMI conoció que el distrito, a través de la Unidad de Servicios Públicos, sancionó al contratista Jardines de Luz y Paz, responsable de manejar los 4 cementerios públicos de Bogotá. Declarar la ocurrencia del siniestro por incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del concesionario Jardines de Luz y Paz. Además, durante la audiencia celebrada este jueves, le impuso una millonaria multa. Por un valor que asciende a la suma de 2.292 millones. El contratista no solo ha sido cuestionado por corrupción en la adjudicación del contrato, sino por el no pago de servicios públicos, retrasos en salarios y malos manejos de la fiducia creada para el recaudo de los servicios funerarios. Se estima que hay más de 5.000 millones de pesos embolatados. Contra la sanción proceden recursos de reposición que ya fueron interpuestos por los apoderados del operador y la aseguradora. El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Contec certificará mañana a la Corporación Autónoma Regional de la Sabana, CAR, como la primera en Colombia en lograr la carbono neutralidad. La neutralidad de carbono es un estado de cero emisiones netas de dióxido de carbono, que se logra equilibrando las emisiones de dióxido de carbono con su eliminación. Con buenos hábitos desde lo institucional, también llegando al ciudadano, al territorio, haciéndole saber el día a día cómo protege nuestro medio ambiente. Nosotros como CAR, con las reforestaciones, las restauraciones, programas de ciclo-reciclo, programas de Bicicar, hemos llegado a este nivel y creemos que es demasiado importante para que se replique un proyecto que estaba al 2030, hoy lo tengamos en el 2023, en febrero. Ese es el reconocimiento que tendrá mañana la Corporación Autónoma de la Sabana, CAR. El director de la CAR espera que ese ejemplo de su entidad se replique en las otras corporaciones para avanzar hacia la carbono neutralidad de todas ellas. El ahorro de los colombianos en los fondos privados de pensiones superó los 345 billones de pesos en el último año. Solo en el último trimestre del año 2022, el ahorro de los trabajadores en las 4 empresas vinculadas a Asofondos se ubicó en los 20 billones de pesos, una cifra que estabilizó la caída que se venía presentando en los primeros meses del año anterior. Las rentabilidades en el mes de enero son espectaculares, van a compensar en buena medida las desvalorizaciones del año pasado, las bolsas se están recuperando, los títulos del gobierno se están recuperando y hay optimismo que esperamos se mantenga durante los próximos meses del año. En 2019 las ganancias fueron de 39.7 billones de pesos, en 2020 de 17.1 y en 2021 31.8 billones de pesos. El exministro de Deporte, Guillermo Herrera, es el nuevo presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Herrera es administrador de empresas de la Universidad del Rosario. Se desempeñó como viceministro de Vivienda. Posee una especialización en Derecho Urbano de la Universidad Externado de Colombia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap bajó 0,66% a 1.260,10 unidades.
La acción que más subió fue Nutresa, con un alza del 3,15% a 45.800 pesos. La acción que más bajó fue Mineros, con una pérdida de 6,87% a 2.142 pesos. La acción más transada de la jornada fue Ecopetrol, al movilizar recursos de 20.172 millones de pesos, con una variación negativa del 1,87% a 2.525 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes es de 4.584 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 4.430 pesos y la venden en 4.520 pesos. Un euro cuesta 5.003 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó en $1.77. El azúcar se transó en 21,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $72.80 y la referencia Brent para Colombia en $82.03. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.525 pesos.